Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro segundo módulo de actualización de enfermedades respiratorias. El día de hoy tenemos a la doctora Adaluz Morales de El Salvador, quien nos va a estar hablando sobre el tabaquismo. Adelante, doctora. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Soy Adaluz Morales Cortés, profesora de la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador. Trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Medicina Interna en el área clínica, y es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta tarde. Quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Dr. José Matías Delgado por su gentil invitación. Es un honor para mí. Igualmente a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM. Es muy gratificante poder platicar con ustedes sobre un tema tan importante como lo es el tabaquismo, y poder dedicar un poco de tiempo a actualizarnos, a conocer y ver todos los factores que están influenciando en la salud de las personas a causa del tabaquismo. Nosotros en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, grupos de compañeros universitarios o simplemente conocidos, hemos observado que muchos son fumadores y nos parece ya algo normal, natural. Sin embargo, no lo es, y creo que debemos todos unir esfuerzos, y ustedes como futuros médicos pues realmente pueden hacer mucho para prevenir este tipo de problema en niños y adolescentes, o incluso guiar a los adultos a dejar el tabaquismo. Vamos a empezar la presentación. Vamos a empezar haciéndonos unas preguntas. ¿Qué es el tabaquismo para nosotros? ¿Qué significa el tabaquismo para ustedes? ¿Es para ustedes una adicción o es una diversión? ¿Es una epidemia? ¿Una enfermedad? ¿Un hábito que beneficia a nuestro organismo? ¿O es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades? Es importante que veamos qué concepto tenemos nosotros sobre el tabaquismo, porque incluso ustedes como estudiantes de medicina no están fuera del riesgo de caer en una adicción como esta. Así es que la carrera es de mucho estrés, y van a haber momentos que tal vez sí, ustedes se sientan muy cargados, demasiado desvelo, estudio, requiere mucho sacrificio, y algunas veces eso genera mucha ansiedad y estrés, y puede encontrarse un poco de alivio en el cigarrillo. Entonces vamos a ver los temas tabaco a través de los tiempos, tabaco en tiempos actuales y entendiendo el uso del tabaco, la adicción al tabaco, los mecanismos de acción de la nicotina, sus enfermedades relacionadas, riesgos y manifestaciones clínicas, y además la relación con el COVID-19, el diagnóstico, tratamiento, deprivación de nicotina, las terapias de reemplazo de nicotina, NRT, educación y prevención, y finalmente recomendaciones. Ahora, a través de los tiempos, el tabaco se ha conocido desde tiempos muy antiguos. Y aquí ven ustedes esta plantación de tabaco en floración. Se ve una planta muy sana, aparentemente pues una planta bonita e inofensiva, pero causa muchos problemas de salud
y además una adicción muy fuerte en los ganglios basales. El tabaco es el nombre común que se le da a varias plantas del género Nicotiana. Pertenece a la familia de las Solanaceae y también se le llama nightshade. Es un término general para cada producto preparado ya a base de tabaco. Hay más de 70 especies. Todas, absolutamente todas, contienen nicotina, que es un ingrediente psicoactivo tremendamente adictivo. La principal planta que se cosecha y la que se comercia es la Nicotiana tabacum. Se cree que fue descubierta por los nativos de Mesoamérica y Suramérica, quienes la usaban en rituales religiosos, en prácticas medicinales, en su política y también como diversión. El tabaquismo es una adicción a la nicotina del tabaco. Desde hace tiempos muy remotos, como hace 8.000 años, científicos han encontrado y descubierto que se empezó a cultivar el tabaco en las Américas. Alrededor del año 470, los pueblos maya, que hoy corresponden a la región de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, migraron hacia el norte hasta el valle del Mississippi y llevaron consigo el hábito del fumado. Ya ellos lo practicaban de tiempo atrás y lo llevaron a dar a conocer a los pueblos vecinos en Norteamérica. Pronto el uso del tabaco se difundió a otros grupos de nativos americanos hasta llegar a grupos algonquian en la bahía de Hudson. Ellos dejaron evidencia escrita de su creencia que el gran espíritu Manitou era revelado en el humo que subía y de esa forma ellos tenían un contacto con su divinidad. Después de la conquista de América en 1492, el trabajo se introdujo a Europa y al resto del mundo, siendo bien acogido. La planta es del género Nicotiana. La parte que se utiliza es la hoja. Su uso es recreacional y vale mencionar que es la única droga que no está prohibido su uso. El ingrediente activo es la nicotina, que es una droga que causa dependencia. Es la forma más común de dependencia química en algunos países desarrollados como Suecia, Estados Unidos y otras partes del mundo. Además, el Swedish Medical Center Seattle en Issaquah ha realizado investigaciones que han sugerido que la nicotina es igual de adictiva que la heroína, la cocaína y el alcohol. Ahora veamos los tabacos en tiempos actuales y entendiendo el uso del tabaco. La nicotina se presenta en diferentes formas, hay formas alternas, ya no es solamente la forma tradicional del cigarrillo o del cigarro, el puro. Y vemos que es de una manera, se usa inhalado. Estos son como el cigarro, que es un cigarrillo figurado, y depende de su tamaño, es el contenido de nicotina y puede ser hasta 4 veces más que un cigarrillo corriente. La juca, que son pipas o pipas de agua que se usan con agua, se ponen a hervir, se hace burbujas y luego se inhala, tiene unas mangueras y unas boquillas donde se inhala y según lo que ellos creen es que el aire va a curar el tabaco y que va a disminuir el riesgo de cáncer.
pero no es así. El filtro de agua no lo hace menos dañino, al contrario, los que usan juca se ha visto que está incrementado en ellos el riesgo de padecer cáncer esofágico. El bidi, que es una hoja enrollada donde se pone el cigarro, y lo que hace es que las dan sabores, artificiales, dulces, como chocolate o cereza. Y la nicotina que contiene es de 3 a 5 veces la que contiene un cigarrillo normal. El crete, que es una mezcla de tabaco enrollado, ¿verdad? Y además tiene clavos y otros aditivos o especies para hacerla mucho más buscada. Y tenemos los que son no combustibles. En estos no hay una combustión porque no se enciende el cigarrillo ni se produce fuego. Entonces, en este es el cigarrillo electrónico, que es a base de vapor y se pueden usar con lapiceros, con cartuchos recargables, con sistemas también de tanques con tabaco líquido o como pipas en forma de lapiceros. Y este funciona por medio de batería y es un aparatito que le va proveyendo dosis de nicotina por inhalación. En estos, pues puede ser, ya sea que llenan con un líquido el depósito, o también puede ser como una especie de depósitos, cartridge, que se les da en variedad de sabores. Y los cigarrillos electrónicos pues se han puesto bien de moda entre los jóvenes, entre los niños, incluso entre adultos que no estaban consumiendo tabaco, ahora están consumiendo cigarrillos electrónicos. Y algunos que han dejado el tabaquismo, como propiamente se llama con el cigarrillo, ahora están haciendo vapeo. Esto pues es importante porque son formas que se creen que no son tan dañinas y que pueden ser una opción en lugar del cigarrillo, pero no es así. Siempre tienen bastantes factores que pueden producir enfermedades por daños a los pulmones o a otros tejidos, y se ha visto que también han agregado otras drogas como el cannabis o tetrahidrocannabinol, que lo introducen además de otras sustancias. En la forma de calentamiento, en esto es por medio de una hoja eléctrica caliente que se pega al tabaco, y esto no da temperaturas muy altas como el cigarrillo normal. Ahora, el contenido de esto es aproximadamente 85% de lo que tiene un cigarrillo de tabaco, ¿verdad? Además, en esto sí hay que ver que también tienen pequeñas cantidades de otros productos que lo hacen dañino, incluso igual que dañino que lo que se usa fumando con humo. Y la otra forma es masticar. Aquí tenemos que al masticar el tabaco, ellos escupen después, y algunas formas de hacerlo también es por tabaco cortado o por saborizados, y además esto lo que hace es que lo mantienen dentro de la boca a que se vaya absorbiendo entre la mejilla y la encía, y de esa manera pues mucho se absorbe y va a causar daños en la encía, en la cavidad oral, cualquiera que sea, y cáncer. También produce aftas orales y úlceras.
además de que da mal aliento y da coloración negra de los dientes, y las personas que lo consumen tienen una ageusia o pérdida del sentido del gusto. Seguimos con las formas alternas y en este caso son el snuff, el snus y el tabaco disolvible. El snuff y el snus son pulverizados, es tabaco pulverizado finamente, ¿verdad? Molido, y puede ser seco o puede ser húmedo. Este snuff se usa para inhalarlo por vía nasal, por las fosas nasales, o también se puede poner en la boca para hacerlo en forma similar a masticar tabaco. Se toma con un poquito con los dedos y se introduce en la nariz o en la boca. Y es similar a masticar tabaco. El snus, que se ha estado usando desde hace mucho tiempo en Suecia de una manera tradicional, es parecido, pero viene dispensado en pequeños sobres o en pequeñas bolsitas que parecen como de té, donde viene allí el tabaco molido en polvo y seco, y esto lo hacen para ponérselo a que absorba en la boca entre el labio superior y la encía. Ahí lo dejan colocado y con este está diseñado de una manera que ellos no tengan que escupir. Pero contiene mucha cantidad de nicotina, es aproximadamente del 2 al 6% de lo que contiene un cigarrillo normal. La otra forma es disuelto, tabaco disuelto, que se pueden poner tiras o palitos o dulces de tabaco, algunos en forma así como los tic-tacs y parecen dulces. Esto da una cantidad de nicotina de aproximadamente 0,5 a 2 veces lo que un cigarrillo normal contiene. Y también en este caso pues es peligroso porque como a veces se dejan en malos, colocados en lugares que están al alcance de los niños y ellos pueden tomarlos y comerlos creyendo que son dulces y tener el problema de una toxicidad a la nicotina, ya que esto también está incrementado porque es una nicotina no ionizada que tiene el contenido del tabaco disuelto. Entonces es importante tener ese cuidado. Y acá en este gráfico se los traigo para que ustedes vean cómo es cómo ustedes van a ver que a través del siglo pasado, del año 1900 a 1990, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sacó esta gráfica por un estudio que ellos hicieron y vieron que el consumo per cápita de cigarrillos en miles por persona, ¿verdad? Y los acontecimientos que se dieron en ese periodo de tiempo importantes y difíciles en los Estados Unidos. En 1930, la Gran Depresión fue donde se vio el gran aumento que hubo en el consumo de cigarrillos. Luego, el fin de la Segunda Guerra Mundial, que también hubo otra elevación casi al doble de que tenía la Gran Depresión. Y entonces aparecieron en 1950 los primeros informes de algunos médicos que estaban estudiando si había relación entre el fumado y el cáncer. Seguidamente le dieron importancia y nombraron a un grupo de epidemiólogos que se conoce como cirujano general, y ellos emitieron el primer informe corroborando que realmente estaba relacionado el cigarrillo con el cáncer. En esta época había una doctrina de equidad, por lo tanto en la televisión y en la radio
no se prohibían anuncios publicitarios del cigarrillo. Y fue en la época en que habían anuncios en los cuales aparecían vistas bonitas de caballos, de jinetes que iban en sus caballos y se veía el horizonte bien bonito y sacaban al actor ahí, el de los cigarrillos Marlboro famoso, que por cierto murió de cáncer, y esta persona salía fumando allí y de esa manera estos anuncios asociaban el cigarrillo, el fumado, con buena salud, con tranquilidad, con descanso, con relajamiento, entonces con la naturaleza. Se dio una prohibición después de anuncios radiales ante estar en el conocimiento que sí ya estaba relacionado con cáncer y seguidamente las personas no fumadoras empezaron el movimiento para reclamar sus derechos, los derechos de los no fumadores y empezó a modificarse las leyes sobre en ciertos lugares que ya no se podía fumar. Incluso el gobierno federal puso un impuesto sobre todos los Estados Unidos sobre los cigarrillos, lo dobló. Esto hizo que un poco bajara la cantidad de consumo en miles de cigarrillos por persona. Y acá vamos a ver el uso actual que son de vapeo o vaping, que son cigarrillos electrónicos. Vean que hay de diferentes formas, diferentes diseños. Hay en forma de pipa, electrónica o cigarro electrónico como un puro. También los otros que son cigarrillos, unos que tienen sus depósitos para ponerle líquido y traen su botecito para llenarlo, o algunos que sí se pueden hacer como recambios con dispositivos. La FDA ha estado preocupada ante el aparecimiento de casos de problemas neurológicos asociados a personas que están usando los cigarrillos electrónicos. Y encontré este artículo de la doctora Megan Brooks en Medscape Medical News del 9 de agosto del 2019, en donde ella hace un resumen de estos hallazgos y ahí mencionan que la Asociación de Centros Americanos para el Control de Tóxicos reportó el manejo de 2.439 casos asociados a cigarrillo electrónico y a nicotina líquida, que es precisamente lo que se usa acá. Porque lo habían vendido como que era una opción muy saludable para abandonar el cigarrillo y para fumar de una forma saludable, lo cual no es cierto. En estos casos observaron que 127 de ellos presentaron convulsiones. Además, otros síntomas neurológicos, entre ellos temblores, desmayos, y 15 casos fueron reportados con problemas pulmonares severos asociados con el cigarrillo electrónico. Estas personas que presentaron estos 15 casos fueron neumonías muy severas y eran personas jóvenes y adultos jóvenes. En la epidemiología y prevalencia, las tendencias nuevas que tenemos según la OMS, se ha visto que el rango de fumadores en diferentes países de jovencitos está en índices altos, de mayor o igual al 20%, donde es común en la Federación Rusa, en Europa Central y Occidental, en Chile, Bolivia e Indonesia, y vemos las formas en que están consumiendo, que no son ya las formas habituales, sino que ahora le están consumiendo en diferentes formas de entrega de nicotina acá, ¿verdad? Por medio de esta manguera, lo que les decía, shisha. Acá tenemos hookah y aquí otro modelo de hookah
que hicieron en la Universidad de Texas en El Paso, ¿verdad? Con fines educativos. Y en esta parte tenemos el Joule, que esto se ha vuelto muy aceptado por los jóvenes, incluso niños. Se ha visto que niños ya de 10 años están utilizando estos aditamentos y van dosificados de nicotina por peso, no por volumen. Y cada pod de estos, cada cartuchito, puede tener, normalmente reportaron 5% de nicotina, lo que equivale a un paquete de cigarrillos corrientes que son 20 cigarrillos por paquete. Esto según datos actualizados por la Organización Mundial de la Salud en julio 3 del 2020, en Up to Date. Y acá vemos una gráfica de la prevalencia del uso diario de cigarrillos entre jóvenes estudiantes en los últimos 30 días. Se llevó a cabo esta investigación. Acá vemos que en diferentes colores, la línea morada es de 8º grado, la línea amarilla es de 10º y la línea celeste es de 12º grado. Y vean cómo en los años 95-96 se ve que la curva tiene picos, ¿verdad? En esta parte pues vemos que los niños de 8º, ya el 10% estaban fumando, los niños de 10º el 18%, y los jóvenes de 12º grado, ellos todavía más, 25%. Esto ya para el 2015 disminuyó un poco con respecto al uso de cigarrillos, sin embargo, no llegó a mantenerse el consumo bajo, porque a partir más o menos del 2007, acá, empezaron a salir los primeros cigarrillos electrónicos. Y vemos pues que en los jóvenes de high school, ya en los años 2011 al 2019, tenemos este reporte de la Investigación Nacional de Tabaco en la Juventud en Estados Unidos y cómo es el uso actual del tabaco entre los estudiantes de high school o de bachillerato. Y en la línea negra tenemos que es cualquier producto de tabaco en 31.2%. En la línea roja tenemos en el gráfico el uso de cigarrillos electrónicos y vean como 27%, incluso subió más que el anterior. En la línea que es color celeste tenemos lo que es el cigarro o puro, 7.6%. En la gráfica vemos la línea de color gris que tenemos 5.8%, que esto ya es el cigarrillo. En la línea morada vemos cómo se ha comportado el uso de tabaco sin humo. Y en la línea anaranjada podemos ver el uso de juca, 3.4%, y el menor es el 1.1%, que es de pipa. Acá en los estudiantes, siempre en el mismo periodo de tiempo, de 2011 a 2019, los estudiantes que están en la escuela media o middle school, educación media en Estados Unidos, también vemos que el porcentaje se ha mantenido bastante alto en 12.5% el uso de cualquier tabaco y el 10.5% en la línea roja para el cigarrillo electrónico. Las otras formas como cigarro, un 2.3%, al igual que los cigarrillos, que son la línea color celeste con la gris, y tenemos el que es cigarrillo sin humo o forma de nicotina sin humo en el color moradito, 1.8%, y finalmente la juca, que tiene 1.6%. Ahora, ¿cuáles factores son contribuyentes para el inicio del fumado
y del vaping o vapeo en niños y jóvenes. Y vemos que es importante las actitudes y las creencias que tienen ellos. Eso determina en parte quiénes van a empezar un inicio muy rápido para el tabaco o quiénes no lo van a iniciar. Lo mismo la influencia de la familia. En estudios que se han hecho se ha visto que las familias que a pesar que puedan tener un miembro de la familia que está consumiendo tabaco y fuma, pero si ponen límites en los hijos de que no puedan fumar hasta cierta edad y les hacen, están pendientes de ellos, de ver que no estén fumando, se preocupan por su salud, estos jóvenes va a ser más difícil que empiecen a probar tempranamente el cigarrillo. Ahora, la influencia de los amigos es algo bien determinante también, porque muchas veces para aceptarlos en un grupo o para que ellos se sientan que pertenecen a ese grupo de jóvenes, que para el niño y adolescente es bien importante ese sentido de pertenencia. Si ya todos están fumando en ese grupo, pues prácticamente el joven se ve obligado a ser parte de los fumadores para ser parte del grupo. Entonces, en este caso, pues es importante siempre el refuerzo de la familia, de los padres, de los amigos, para que no se dejen llevar pues por sus compañeritos que sí ya tienen esta adicción. La edad es importante. Ustedes saben que mientras más pequeño es un niño, es más fácil y más vulnerable de llevarlo a hacer cosas que no sean correctas o que ellos no entienden totalmente el alcance de esa situación y los efectos que puede producir posteriormente dañando a su salud. Otra es la impresión errónea o ideas equivocadas. Está la impresión de que el vapeo o el cigarrillo electrónico que no son tan dañinos y que es preferible porque no están produciendo humo y entonces no van a producir cáncer, según muchos grupos de jóvenes, pero no es así. Incluso adultos también lo piensan. Entonces, acuérdense que el conocimiento es poder. Entonces, si uno ya sabe de fuentes fidedignas que sí está produciendo, con autoridad se le puede aconsejar a los jóvenes, a los niños, a los padres, que sugerirles que abandonen el cigarrillo y ayudarlos en eso. Ahora, la comercialización es algo que siempre se da, tal vez no de una manera tan explícita como era antes, sino de una manera muy sutil, subliminal, en la que asocian que el cigarrillo es algo bueno, que les va a dar más estatus social, que los va a hacer más interesantes, van a ser mejor aceptados en el grupo, o van a tener más caché, como decimos acá, o van a tener buena salud. Lo asocian con buena salud, con estar delgado, esbelto, y es importante aclarar todos esos conceptos erróneos que se van cada vez anidando en las mentes de los jovencitos. Otros factores de riesgo que tenemos es niños que tienen pobre desempeño escolar y ven unas salidas y empiezan a fumar y empiezan a sentirse bien, ven como un consuelo o un escape ante su situación difícil. Lo mismo si ya están abusando de otras sustancias, esto también provoca que sea más fácil que ellos puedan tener abuso del tabaco también. En experiencias traumáticas que han tenido en su infancia, la adolescencia, ¿verdad? Esto también a veces no están superados ciertos traumas, eventos difíciles que han tenido y ellos ven una forma de escape en el cigarrillo. La depresión que se está dando tanto en jóvenes últimamente y realmente está aumentando los índices de depresión en las personas, no solo personas mayores, sino
jóvenes, adolescentes. El suicidio también se está aumentando en las personas jóvenes. Todos estos factores también influyen en el establecimiento del tabaquismo a cortas edades. La dependencia a la nicotina ya por fumadores, pues eso usualmente esas personas también inducen a los demás. La disponibilidad de saborizantes, hay alrededor de 7,000 saborizantes para los cigarrillos. Y esto pues es como ofrecerle una gran cantidad de menú a la persona pues que ya es usuario y que le gusta, ¿verdad? O incluso a los nuevos, incluso a los nuevos que van a iniciarse en eso. Y el nivel de experiencia con cigarrillos. Se considera que quien ya ha probado el cigarrillo es más fácil que desarrolle un uso más continuo y prolongado y después acabe como un fumador crónico. Y ahora vamos a pasar a lo que es adicción al tabaco y mecanismo de acción de la nicotina, enfermedades relacionadas, riesgos, manifestaciones clínicas y su relación con el COVID-19. Y tenemos acá que la adicción a la nicotina es la segunda causa de muerte y la primera causa de muerte prevenible en los Estados Unidos. Entonces, es bien importante prevenirla. El tabaquismo es responsable de más de 480,000 muertes por año en Estados Unidos. Eso correspondería casi a 500,000 de muertes por año, incluyendo allí más de 41,000 muertes por fumadores pasivos. Es una de cada 5 muertes anuales o 1,300 muertes cada día en Estados Unidos. Y pues hay una gran carga del consumo de cigarrillos en Estados Unidos y ellos están investigando mucho, tratando de implementar políticas para disminuir esto que ya es considerado una epidemia, no solo en los Estados Unidos, sino que en muchas partes del mundo, y muchos países como los de Europa del Norte están tomando acciones fuertes para disminuir el uso del tabaco. La adicción a la nicotina es básicamente mediada neurobiológicamente y es un trastorno cerebral que se localiza en la parte ventral del cerebro a nivel del sistema mesocórtico límbico dopaminérgico. Esto se produce de la misma forma que para otras drogas que mencionamos antes, que tienen la misma vía dopaminérgica localizada en el núcleo accumbens. Y acá podemos ver en esta publicidad en contra del tabaco, que muchos consumidores, millones, cientos de millones, no saben que el cigarrillo produce enfermedades del corazón. Ustedes, que son estudiantes de medicina, sí tienen claros estos conceptos, que es un alto riesgo para infarto agudo del miocardio, para problemas de enfermedades coronarias, para stroke o accidentes cerebrovasculares o derrame cerebral, lo saben perfectamente, pero muchas personas no conocen que los riesgos llegan al corazón también. Y la mortalidad de fumadores aquí expresada del 2005 al 2009 en Estados Unidos, vemos que el cáncer ocupa el 29% con cáncer de pulmón. Enfermedades del corazón, 33%. Y que también están relacionadas al tabaco. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 21%. Otros diagnósticos, el 7%.
Otros cánceres, otro 7%. Y acá, en naranja, tenemos el accidente cerebrovascular con un 3%. Y esto se estudió en adultos de 35 años o más. Las enfermedades relacionadas con el tabaco. El cáncer. Eso muchas personas que se les menciona que tiene relación con el tabaco, el cáncer, dicen, sí, yo ya lo sé. Pero no llegan a darse cuenta de el alcance de esta relación, que puede haber cánceres no solamente en el pulmón, sino en muchas partes del cuerpo, como están enumeradas acá, de boca, laringe, esófago, pulmones, hígado, vejiga, en colon, en recto, en estómago, en páncreas, incluso hasta en el cuello uterino de la mujer. Y puede llegar también a ocasionar cánceres de sangre, como la leucemia mieloide aguda. Entonces, es importante dar a conocer esto, esta fuente que es de la American Cancer Society y también tomado de las enfermedades relacionadas con tabaco de Suecia. Y vemos que los cigarrillos, los cigarros o puros, las pipas y los productos de tabaco sin humo, ya sean masticados o inhalados o con polvo, ellos causan cáncer. No hay una manera segura, no existe una manera segura de consumir tabaco sin tener el riesgo de cáncer. Y eso es importante de aclararlo a los pacientes. El tabaco puede causar cáncer en cualquier lugar del cuerpo, ya lo dijimos anteriormente y aquí lo tenemos mostrado con la figura que puede producir cáncer casi en todos lados, en la piel, en cáncer en la lengua, en la boca, en la encía, en el piso del paladar blando, en el paladar duro, en la parte inferior. Así es que en la faringe, laringe, tráquea, bronquios, en todas partes de donde están ustedes aquí los dibujitos, ¿verdad? De páncreas, riñón, colon, cuello uterino, vejiga, que está aquí en amarillito. Entonces, realmente es importante dar a conocer esto. Ustedes como jóvenes que están preparándose para futuros médicos, saben mucho de esto y ustedes pueden ser una persona que ayude a muchas personas con solo educarlos. Y aquí vamos a ver el total de muertes por cáncer, que son todas, y cuál es el porcentaje relacionado al tabaquismo. Y aquí tenemos que es un 30%, que es bastante alto. El resto de otros cánceres serían un 70%. Y acá, comparándolo con el cáncer de pulmón y la relación con el tabaquismo, tenemos que el tabaco causa cambios en casi todos los epitelios con los que entra en contacto. Y si pasa a la sangre, pues prácticamente llega a todo el cuerpo. Ahora, en el total de cánceres de pulmón, se considera que el 85% aproximadamente, o sea, del 80 al 90%, son cánceres relacionados con tabaquismo, provocados por tabaquismo. Entonces vean cómo es la situación realmente de obvia y de alarmante, porque todo esto podría ser prevenido, todos estos cánceres de pulmón, con solo que el paciente dejara de fumar. Y de los tipos de cáncer de pulmón que tenemos, pues el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el carcinoma de células escamosas, hay adenocarcinomas, hay carcinomas de células grandes y hay el famoso cáncer en células de avena, que es el cáncer de pulmón de células pequeñas que tiene una diseminación bien rápida. Además tenemos el tumor carcinoide, que tiene el porcentaje de 5% de cánceres de pulmón,
y usualmente este no crece muy rápido ni se disemina. Perdón. El humo del tabaco contiene 69 sustancias que ya están comprobadas que son cancerígenos y causa, como dijimos ya, entre el 80 y 90% de los cánceres de pulmón, esto de la fuente de la Sociedad Americana del Cáncer. Y aquí les traje esta figura interactiva para que, si ustedes pueden, aquí está el link para que lo busquen y se lo enseñen a sus amigos, a las personas con quien ustedes están en la familia y que son fumadores. Entonces, esto es una buena manera de ilustrarles cómo el tabaco produce en casi todo el organismo, tanto en hombres como en mujeres, muchas causas de cáncer. Van a dar clic en el círculo y les va a salir, les va a desplegar aquí una serie de cánceres de acuerdo al sitio en el organismo. De esta manera ustedes pueden tratar de interesar a las personas en conocer más sobre los efectos del tabaco en la salud y lo dañino que es, ¿verdad? Y les pueden dar una pequeña plática de cómo incluso acelera el envejecimiento, cómo en la piel produce arrugas tempranamente. Además, en el sistema reproductivo, tanto en hombres como en mujeres, hay daño. En los hombres está bien asociado con disfunción eréctil y en una baja cuenta de espermas, de espermatozoos. Además, esto pues definitivamente dificulta la concepción, una cuenta baja de esperma. Otras enfermedades también que son crónicas, que no son cáncer, pero que son enfermedades que causan mucho problema, tanto en la salud pública como al paciente, en que disminuyen su calidad de vida, son el enfisema. Personas que ya tienen casi, serían 4/5 partes de sus membranas respiratorias, alvéolos, destruidos por el tabaco y que ya no pueden ellos vivir sin un oxígeno que está permanente, que usan permanente, que no pueden ni siquiera movilizarse en su habitación porque inmediatamente se cansan, tienen disnea, no llega el oxígeno a su cerebro ni a todo su cuerpo. Entonces, estas enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también son enfermedades que el paciente no muere pronto, pero sí está muriendo poco a poco, como ahogándose. Es importante pues hacerle ver que los cambios que se dan en el sistema respiratorio por la nicotina en la ventilación pulmonar son muy evidentes. Hay constricción de los bronquiolos terminales, aumenta la secreción del árbol respiratorio bronquial y hay edema en los epitelios. Hay mucha producción de citoquinas ahí también. Paraliza los cilios de la superficie o las vellosidades. La nicotina las desactiva o las paraliza, impidiendo que ella haga su función de protección contra sustancias extrañas, de barrido o bateo de cualquier microorganismo que quiera entrar a colonizar el sistema respiratorio. Entonces, ellos tienen menos armas para defenderse cuando hay un problema de una enfermedad o de un virus. Acá tenemos enfermedades relacionadas con el tabaco. Bueno, entre ellas, las enfermedades relacionadas con el tabaco tenemos el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, los aneurismas, las enfermedades de las arterias coronarias, coronariopatías, los niños con asma que sufren exacerbación y además asmas más graves debido al continuo irritante del humo del cigarrillo que su familia o sus padres están consumiendo.
Además, es importante con respecto a los niños que está creciendo la literatura acerca del impacto que tiene la nicotina en el cerebro en desarrollo, tanto de niños como adolescentes. Y tenemos que hay un estudio grande que se llama ABCD Study. Ese estudio lo están haciendo en Estados Unidos, el gobierno, ¿verdad?, con el Centro de Abuso de Drogas, y lo están haciendo en niños entre 10 y 11 años de edad y adolescentes. Es un estudio longitudinal grande, ¿verdad?, que lo van a hacer por un periodo de tiempo largo. Y estos jóvenes son alrededor de 11.000 o más de 11.000 que se está llevando a cabo para conocer más sobre el desarrollo cerebral y el impacto que puede tener la nicotina en los cerebros en desarrollo de estos jóvenes. Además, las enfermedades reumáticas están relacionadas, hay aumento de la inflamación y deterioro de la inmunidad. En pacientes diabéticos tipo 2 se ha visto que hay una relación entre el páncreas y el cerebro en estudio, y esto pues se ha vinculado con el tabaquismo. El embarazo, ahí tenemos muchos hallazgos, desde bajo peso al nacer de los bebés de madres fumadoras, bebés que nacen con microcefalia, con trastornos de placenta, aumento de la muerte al nacer, aumento de abortos espontáneos y niños que nacen con la función pulmonar disminuida. Hay también a nivel de visual y vicios de refracción y retinopatía, además estrabismos. Está relacionado con el uso del tabaco. Y la depresión, ¿verdad?, que definitivamente ya habíamos hablado, el tabaquismo en la adolescencia, y presenta un patrón intergeneracional. Tiene una alta influencia genética y además epigenética ambiental también. Ups. Vamos a conectar la batería. Disculpas. Bueno, y vamos a proseguir. Visto que los estudios que están haciendo los institutos nacionales de salud en Estados Unidos se han enfocado mucho sobre niños y adolescentes y en los efectos que está ocasionando a nivel cerebral, especialmente una disminución cognitiva del cerebro, esto relacionado con el Alzheimer. También en los procesos de aprendizaje cerebral, la nicotina tiene influencias y están asociados a señales que producen de placer. Además, la persona en abstinencia presenta déficits neurocognitivos y problemas de atención y memoria, aunque en un inicio el fumador, cuando está practicando el fumado, ellos sienten que se pueden concentrar mejor en su trabajo o en las diferentes tareas que tienen que hacer, y sienten que su memoria funciona bien, además que están más atentos y sienten disminución del estrés y sienten como un bienestar. Entonces, esto es al inicio, pero a largo plazo se ha demostrado que va produciendo déficit neurocognitivos. Y como decíamos, en los procesos de aprendizaje en el cerebro se asocian señales con efectos placenteros. Entonces, para ellos es como si fuera un reflejo condicionado, que cuando ellos van a ir a la tienda a comprar su cigarrillo, el solo hecho de ir a conseguirlo, el reto para obtener el cigarrillo, eso les causa bienestar, su cerebro lo asocia con bienestar. Lo mismo verlo o tocarlo o mirar el cigarrillo. Y ya cuando ellos lo toman y lo encienden y se lo fuman, entonces es como que ya el cerebro
desencadenó los procesos para que eso sea todavía aún más placentero. Es como cuando vemos la comida que nos gusta y que nos dan deseos de empezar a comer, nos da hambre, entonces viene siendo algo parecido, pero con el cigarrillo. Además, el cigarrillo les quita el apetito. Los síntomas fisiológicos de la dependencia, estos se alivian mucho con el uso de parches, de chicles, inhaladores y medicamentos. Y es bueno porque es un arma para ayudarle a la persona a abandonar el cigarrillo. Otras sustancias que intervienen en la fisiología de la dependencia son sustancias que le ponen a los cigarrillos para que puedan haber puntos de contacto en el cerebro donde ellos intervienen en la disminución de la enzima monoamino oxidasa, que es la enzima que tiene la función de descomponer la dopamina después de un periodo de tiempo. Entonces, la dopamina permanece más tiempo porque los niveles de MAO están disminuidos y de esta forma potencian lo que es la acción de la nicotina y potencian el que no se degrade. Y esto se ha visto que está relacionado con puntos específicos en el cerebro, con acetaldehído. Está todavía en estudio, pero están viendo su relación con la nicotina y las acciones del acetaldehído. Y vamos a pasar al diagnóstico. Ahí tenían la fórmula, ¿verdad?, de la nicotina. Y vemos cómo se manifiesta la adicción. ¿Qué síntomas vamos a ver que manifiestan los pacientes? Que son alerta, irritabilidad, un lenguaje acelerado, son personas usualmente delgadas, tienen comportamientos diferentes que ya está influenciado por el tabaco y pueden llegar hasta cuadros maníacos, en el caso que ya haya un abuso de tabaco y dependencia. Además, la irritabilidad que se observa en los fumadores, cuando ellos se van a fumar un cigarro, se alivia la irritabilidad, inmediatamente baja con una dosis de nicotina o con un shot, como ellos dicen. Los criterios para diagnosticar tenemos que son 11 y estos criterios, según el manual de diagnóstico y estadística de las enfermedades mentales, quinta edición o DSM-5, es definido como un desorden en el uso del tabaco. De estos 11 criterios, al menos 2 tienen que ser presentes en la entrevista y además tiene que ser en los últimos 12 meses. Número 1, el uso de tabaco en grandes cantidades por largos periodos de tiempo. Número 2, deseo persistente de dejar el cigarrillo sin conseguirlo. A veces, hasta después de la sexta vez o sexto intento de abandonar el cigarrillo, ellos logran conseguirlo. 3, dedicar mucho tiempo a actividades necesarias para conseguir el tabaco, ya que para ellos eso es bien importante, entonces le dan prioridad. Y conseguir el tabaco es una tarea que ellos no importa que dediquen mucho tiempo. Además, las ansias o urgencia de usar el tabaco, un deseo exagerado de fumar incontrolable, el uso recurrente también de tabaco que lleva a falla en cumplir obligaciones tanto en sus trabajos como en la casa, como con amistades. Perdón. Continuar el uso de tabaco a pesar que ya empiezan a tener problemas sociales e interpersonales causados por el efecto del tabaco y evitar ir a actividades importantes relacionadas con sus trabajos, con sus empresas o con personas amigas, con actividades recreacionales, que las evitan porque saben que en ese lugar van a prohibir el uso del tabaco y ellos no se pueden aguantar. La otra cosa es, la 8, es que
ya fuman en situaciones peligrosas, como por ejemplo en la cama. Continuar también con el uso de tabaco, a pesar de que ya tienen enfermedades que su médico le ha recomendado suspender el tabaco, problemas físicos, problemas emocionales o psicológicos que son exacerbados con el uso del tabaco. El número 10 es la tolerancia. Cada vez que ellos usan el tabaco, van teniendo una costumbre y el cerebro va acomodándose a la llegada de esa droga en esa cantidad y hace ajustes para poner más receptores. Y lo que hace es que va necesitando cada vez más nicotina para poder cumplir con la demanda que ya tiene de esos neurotransmisores el cerebro. La abstinencia, esto ya se presenta en una persona que tiene ya un desorden del uso del tabaco y se presenta como síndrome de abstinencia que vimos anteriormente o al uso de tabaco. Y también usar el tabaco para evitar los síntomas de abstinencia. Es como una rueda de caballitos. Y aquí los síntomas de abstinencia son dificultad en la concentración, nerviosismo, dolores de cabeza, cefaleas, ganancia de peso debido al incremento del apetito, una disminución en la frecuencia cardíaca, insomnio, irritabilidad y depresión. Los síntomas pico se presentan en los primeros días, pero algunos pueden desaparecer hasta dentro de un mes y en algunas personas se ha observado que tienen mayor sensibilidad y pueden pasar varios meses con algunos síntomas de abstinencia. Y lo que es la intoxicación aguda a la nicotina, ahí tenemos ya los síntomas de toxicidad a la nicotina. Entre ellos tenemos náuseas, vómitos, salivación, palidez, dolor abdominal, pueden tener diarrea y sudoración fría. Acá es importante documentar en la historia clínica si el paciente ha tenido historia de depresión previa o si ha estado alguna vez en tratamiento antidepresivo, o también si cuando ellos intentaban abandonar el tabaco, empezaron los síntomas de la depresión. Y en el mecanismo fisiológico tenemos, de la dependencia, tenemos que el cigarrillo, pues, que tiene nicotina, usualmente un cigarrillo normal contiene de 10 a 20 miligramos de nicotina y de esa 1 a 2 miligramos pasan al humo. La nicotina también se absorbe a nivel bucal y de los plexos sublinguales entre 4 y 40%, pero la mayoría es absorbida en los pulmones entre un 79 a 90%. Llega a la circulación sanguínea y luego al cerebro, donde hace su acción en los receptores cerebrales y llega en 7 segundos una cuarta parte de la nicotina que es inhalada y se cree que en 10 segundos es su máxima acción. Y acá este esquema es para ver las vías que sigue, los sectores del cerebro que están activados por neuromediadores como son dopamina y noradrenalina, y vemos que en el cerebro del fumador, pues en el núcleo accumbens es donde se da y el aumento también de neurotransmisor de dopamina que lleva a placer y recompensa y es un ciclo neural de gratificación que esto es lo que perpetúa el uso continuo y la adicción. Esto a través de la vía dopaminérgica actúa sobre el circuito de adicción cerebral. Y acá tenemos el locus cerúleus, donde forma parte los neurotransmisores de la noradrenalina que hacen su papel también importante en el placer y recompensa del ciclo neural de gratificación y en la contención. Entonces acá es mediada por la noradrenalina, la vía noradrenérgica que actúa sobre los síntomas de abstinencia a la nicotina, de los cuales es responsable la noradrenalina en cantidades bajas ya en los fumadores.
Y el sistema mesolímbico dopaminérgico, que es considerado como el centro cerebral del placer y de la gratificación, es el centro a donde llega a actuar la nicotina. Y de su estimulación es que viene la farmacodependencia. Y de esa forma, el sujeto lo que hace es intentar siempre estar sintiendo ese efecto euforizante, el craving o ansias de nicotina, y entonces tiene que seguir consumiendo para poder seguir perpetuando los mismos efectos y aún con mayor cantidad de nicotina cada vez. Y acá tenemos una célula nerviosa y vemos cómo pues parte el cuerpo, las ramificaciones dendríticas, el axón con una vaina de mielina que ayuda a que sea una transmisión rápida y efectiva, y vemos cómo esta que va a transmitir es la presináptica y la que va a recibir es la postsináptica, y esto se da a nivel de los botones terminales de los axones. Entonces acá se comunica con los botones de la neurona que va a recibir la postsináptica, y acá a nivel de la hendidura sináptica que se da, se van a producir el aumento de los neurotransmisores y se va a dar los efectos y se van transmitiendo hacia los centros del placer. Perdón. Y acá les hice un esquema de la neurobiología de la adicción, solo como un repaso, como la nicotina pues es ingerida, inhalada, llega a los alvéolos, se da la absorción allí, ¿verdad? Por el paso a través de la membrana alveolar hacia la sangre, y como allí donde se da el intercambio gaseoso, entra la nicotina, se va a la circulación, llega al corazón por la arteria pulmonar, va al corazón y luego se va a todo el organismo y es enviada por el corazón también al cerebro. Esta nicotina llega al cerebro y va a llegar a unirse a los receptores alfa 4 y beta 2 que tenemos en el cerebro, que su ligando natural es la acetilcolina. Pero la nicotina posee mayor afinidad por estos receptores que la acetilcolina, por lo tanto la desplaza, ocupa su lugar y empieza a abrir canales para que haya producción, que haya salida de iones de calcio, potasio, sodio, y que también vaya a haber producción de dopamina. Al aumentar la cantidad de dopamina y noradrenalina, estos neurotransmisores van a dar señales, impulsos nerviosos, que van a mecanismos de recompensa de la conducta en el centro del placer. Y esto pues levanta el ánimo, les produce un estado de euforia leve, además de que están elevadas la noradrenalina y la dopamina, también se elevan péptidos opiáceos, endorfinas, GABA, serotonina, y todo esto hace un circuito de gratificación cerebral. Estos influyen en circuitos de aprendizaje y en circuitos de estrés y de autocontrol. El paciente se siente que él está en control de la situación cuando se fuma su cigarro, se siente que disminuye el estrés y se siente alegre con su ánimo alto. Entonces, todos estos resultados hacen que se refuerce la conducta del consumo de la droga para estar obteniendo toda esta recompensa, y es un regulador de los estados de ánimo. Además, con el COVID tenemos que la OMS lanzó una advertencia el 13 de mayo del 2020, después de que el 11 de marzo se declaró pandemia el COVID-19, y alertó sobre falsas informaciones que andaban circulando por unos estudios que habían hecho en los que consideraban que los fumadores tenían menos riesgo para
adquirir COVID, pero no es así. Los fumadores tienden a ser más vulnerables al COVID-19 y pueden tener capacidad pulmonar disminuida o una enfermedad pulmonar que aumenta su riesgo o comorbilidad, así como se ha demostrado que la obesidad, el diabético, los hipertensos, todos ellos tienen un alto riesgo, y las personas asmáticas. La ONU, en una reunión que llevó a cabo en Ginebra, el director general de la ONU hizo unas declaraciones e informaba que el 80% de los fumadores del planeta se encuentran en países con bajos y medianos recursos o ingresos. Y destacó que en el mundo hay un total de 1.100 millones de consumidores. Esto según datos que dieron el 2018. ¿Y cómo podemos predecir la adicción a la nicotina? La podemos predecir por el tiempo en que empiezan a fumarse el primer cigarrillo o el total de cigarrillos al día. Estos son dos parámetros que son muy útiles para determinar cómo está esa adicción a la nicotina. Ahora aquí también, ¿verdad? Los médicos de atención primaria y ustedes, futuros médicos, van a ser primero médicos generales, después van a seguir sus especialidades, pero van a tener contacto, ya sea en el internado o en sus prácticas o en el año social, con niños, adolescentes, con personas de tercera edad, con adultos mayores, bien mayores. Entonces, todo esto les va a dar a ustedes una oportunidad de interactuar con las familias. Y para la familia, un médico es una persona que tiene autoridad, es el mejor preparado en cuestiones de salud y enfermedades, de prevención. Entonces, ustedes van a poder ser entes de cambio que con 2 minutos, 3 minutos que ustedes les hablen y les digan lo importante que es evitar el cigarrillo, el tabaco, el fumado, y que realmente no solamente se van a beneficiar ellos mismos con su salud, sino también sus hijos, el resto de su familia y sus amigos, los otros también que son fumadores pasivos, hasta ellos, pues es una consideración para ellos también. Y acá se las traía esta diapositiva para hacer énfasis y recalcarles que el tabaco es la causa número 1 de enfermedad y muerte prevenible. Se puede prevenir. Miren qué interesante esto, porque si se dejara de fumar por tantos millones de personas que están fumando, ¿cómo disminuiría la prevalencia de las enfermedades que son a causa del cigarrillo? Y esto es en los Estados Unidos y en el mundo. Ahora, tenemos que decir no al cigarrillo. Y educar a nuestros niños a que ellos puedan decir que no quieren, simple y sencillamente, sin poner excusas, pero que es necesario que ellos sean responsables también de su salud, de su futuro, y de pequeñitos irles educando para que puedan tomar esa decisión, que le digan no al cigarrillo y que cuando se los ofrezcan no lo acepten, porque allí es donde está el punto más vulnerable para iniciar las adicciones. Y en el tratamiento vamos a ver de la deprivación de nicotina, de la terapia de reemplazo de nicotina y la educación y prevención. Y vemos acá en la dependencia, pues a la nicotina, la deprivación de nicotina, tenemos otras formas de entrega de nicotina que se le pueden dar al paciente para disminuir sus síntomas de deprivación. Además, hay drogas que se han descubierto que son drogas que actúan selectivamente en el target o en el blanco donde está el mecanismo subyacente de la acción de la nicotina en el cerebro. Y hay tratamientos también de apoyo conductuales o tratamientos en clubes o apoyo de grupo, acupuntura, han usado muchas diferentes terapias, algunas de ellas hasta hipnosis, pero estas últimas no tienen comprobación, mucha evidencia científica, acupuntura y otras terapias. Y en el manejo y tipos
de terapia de reemplazo de nicotina tenemos que funcionan porque se da una cantidad de nicotina en forma parcial, menor cantidad, pero esto ayuda a que abandonen el cigarrillo porque los síntomas de deprivación no van a ser tan molestos. Y entre ellos son parches transdérmicos de nicotina, nicotina en spray, gomas de mascar de nicotina, pastillas de nicotina, tabletas, sublinguales y también inhaladores de nicotina. Y aquí vemos el tratamiento sin nicotina de primera línea que tenemos, es el bupropión, que es de la clase antidepresivos, es una anfebutanona y pertenece a la familia de las aminoquetonas. Su mecanismo de acción es inhibir la recaptación de dopamina y norepinefrina, dejando estas en circulación y de esa manera van a disminuir el deseo de fumar porque están altas estas sustancias que son las que el tabaco, estos neurotransmisores, que el tabaco aumenta. Y tenemos que tiene en su estructura química un grupo clorofenil, un grupo propano, un grupo keto y un grupo terbutilamino. Y en la farmacoterapia, pues sin nicotina, tenemos el Wellbutrin, que es el bupropión, y que es de primera línea, tiene muy pocos efectos secundarios. Al principio es que se sienten en las primeras 2 semanas, pero algunos no tienen algunos pacientes no sienten ningún efecto secundario, pero a la vez un efecto secundario es que pierden peso, pueden tener mareos, constipación, náuseas, vómitos, y estos pasan a las 2 semanas. Y la varenicicline, que es un agonista parcial selectivo para los receptores alfa 4 y beta 2 para acetilcolina, y ella llega a ocupar el sitio donde la nicotina tiene su acción con los mismos receptores. Entonces, de esta manera, hay circulando niveles moderados de dopamina en el cerebro y esto ayuda a que el paciente no tenga esos síntomas tan marcados de privación de nicotina. Ahora, se ha demostrado en estudios que es más efectivo el uso combinado de ambas drogas, del bupropión y de la varenicicline o Chantix. Y el tratamiento para la dependencia de la nicotina, que el componente clave aquí es educar a los pacientes, creo que ya me pasé de tiempo, y principalmente ayudarlos y conducirlos en el proceso de cesación del tabaquismo. Ahora, con todos los nuevos descubrimientos que hay sobre la neuropatología de la adicción, que se conoce bien, donde actúa el punto de los receptores, con todo esto abre nuevos horizontes para el tratamiento y la terapia oral y la terapia de reemplazo de nicotina, pues están dando muchos frutos. Y en un futuro esperemos mayores. Acá la farmacocinética se absorbe principalmente en pulmón de un 79 a 90%. Los factores que intervienen en la absorción son temperatura pH, táneo, grado de humedad y la higiene personal. Su acción es a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo. Su vida media es de 2 horas en promedio, pero puede durar de 1 a 4 horas. Y el metabolismo hepático principalmente, un 90%, y con un metabolito inactivo que se llama cotinina. Además, renal, un 7%, y algo importante que atraviesa la barrera placentaria y pasa a la leche materna. Entonces, a las señoras embarazadas, a las madres lactando, no se les aconseja el uso del cigarro. Y la prevención. Es importante la prevención en el comienzo del fumado y vapeo, principalmente en niños y adolescentes, porque está estrechamente ligado al tabaquismo en la edad adulta. Hay un buen consenso en prevenir el inicio del fumado porque empieza en la adolescencia y después estos jóvenes se quedan de tabaquistas adultos crónicos. Y el doctor Lawrence Weinstein, oficial médico en jefe de la Asociación de Centros de Adicción Americana, mencionó que la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable de la lógica, de tomar decisiones, de la expresión de la personalidad y la manera de comportarse integrado a la personalidad de cada uno,
no está totalmente madura hasta la edad de 25 años. Y en prevención, de nuevo, en esto se está insistiendo mucho en niños y adolescentes, definiendo fumado como cualquier producto de tabaco, y sabemos que la mayoría de estudios hasta el momento han sido del fumado de cigarrillos, pero ya están empezando a hacerse estudios del vaping o vapeo que se lanzó el 2007 al mercado. Entonces, atención primaria, los pediatras han recibido ya indicaciones, protocolo de abordar el tema con los niños y con sus padres, e incluso si ellos no mencionan nada. Y porque en un 80% los jóvenes que fuman en la adolescencia son los futuros fumadores crónicos en la adultez, y aproximadamente de ellos va a haber 1/3 de las muertes prematuras causadas por el tabaco. El 20% de estudiantes en bachillerato fuman cigarrillos. El índice ha bajado desde finales de los 90, pero no se ha mantenido en valores bajos. Y acá pues que se ha prohibido la venta de productos de tabaco a jóvenes de 18 años, ahora se les vende hasta los 21, lo estableció el gobierno federal de Estados Unidos en diciembre del 19, y en enero 20 la FDA emitió una normativa acerca de la venta de cartuchos del vaping saborizados. Ya solo los pueden comprar a partir de los 21 años, y en El Salvador pues que la edad mínima es 18 años. Y las iniciativas de la OMS, ellos celebran el Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo, con el objetivo de enfatizar todos los riesgos del tabaco que tiene para la salud y que están asociados a un tabaquismo, y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo, aunque esto no es fácil, porque ustedes saben pues que hay mucho dinero de por medio en las compañías grandes de tabaco. Y las recomendaciones, finalmente, que hay que educar a los niños para evitar que inicien con el tabaquismo. Los médicos de atención primaria son claves en la detección temprana de esta adicción. La educación a los pacientes sobre los daños que produce el tabaco en salud es básica. Y acompañarlos y asesorarlos en el abandono del cigarrillo. Realmente nosotros no somos jueces, somos médicos y vamos a ayudarles. Lidiamos con las enfermedades. Nosotros vamos a ser los que estemos tratando a los pacientes con bronquitis crónica, con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con asma, con problemas de cáncer. Somos los que vamos a lidiar con esas enfermedades. Somos los que conocemos más de la salud del cuerpo humano y de las consecuencias que produce el tabaco. Por lo tanto, somos las personas idóneas para educar. Y finalmente, un material adicional, pero ya no hay tiempo, así es que se los voy a dejar. Aquí está el mecanismo fisiológico, y está de una manera muy didáctica. Aquí se ven los receptores alfa 4, 2 y 3 receptores. Beta 2 sería bueno que lo vieran porque está bien ilustrativo. Les agradezco mucho su presencia, su atención, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente videoconferencia que nos ha dado el día de hoy. Chicos, recordarles también que la asistencia se encuentra en la cajita de descripción, y que para poder obtener su certificación deben asistir a 3 de 4 de nuestras videoconferencias. Los espero la próxima semana, el 1 de agosto, con nuestro tercer módulo de videoconferencias.